¿Qué tal? Hasta el día de hoy hemos estado viendo algunas demostraciones de reacciones desde un enfoque cualitativo. El día de hoy haremos unas reacciones químicas en las que nos enfocaremos en la parte cuantitativa. En el área de la química que se enfoca en estas cosas es la estequiometría. Entonces el día de hoy veremos una reacción de clorato de potasio utilizando un catalizador de dióxido de manganeso para realizar la separación de oxígeno de la reacción. En esta práctica pues, es muy simple. Utilizaremos un mechero Bunsen, unas pinzas para tubo de ensayo y un tubo de ensayo. Unas espátulas para hacer el pesado de las muestras y bien, realizaremos un calentamiento de la muestra y el desprendimiento de oxígeno posterior. Cabe resaltar que utilizaremos como equipo de protección personal, además de nuestra bata, guantes para el pesado de las muestras y gogles, ya que puede haber una proyección de lo que calentemos en el tubo de ensayo. Otra de las consideraciones que deben de tomar es que en el calentamiento que hagamos, la boquilla del tubo no se debe de proyectar hacia la cara de ninguno de los compañeros. Debe de hacerse siempre a un lugar donde no alcancemos en esa dirección a alguien. ¿Okay? Nada más son de las consideraciones de seguridad que debemos de tomar. Entonces, vamos a hacer la práctica. Bueno, procedemos entonces al encendido del mechero. Moderamos la flama. Ahí vemos una ignición completa, una combustión completa. Lo primero que vamos a hacer es tomar una astilla de madera. La vamos a calentar hasta que tengamos una pequeña brasa. Cuando tengamos la brasa, lo vamos a introducir dentro del tubo y veremos qué sucede. Ok, ¿qué vemos entonces? Pues que se apagó, ¿verdad? La astilla se apagó porque dentro del tubo, ¿verdad? Se comienza a consumir el poco oxígeno que hay por el aire. Entonces la combustión que tiene la astilla se acaba. Ahora vamos a realizar un calentamiento del clorato de potasio mezclado con el dióxido de manganeso y vamos a poner la astilla
bracita. Ajá, y vamos a ver qué sucede. ¿Qué se logra observar en la astilla? Que aunque está dentro del vaso, del tubo de ensayo, la astilla no se apaga, sino al contrario, ¿verdad? Vemos ahí como que se está encendiendo más, ¿verdad? Y lo que estamos observando, que hay una liberación de oxígeno. Hay una liberación de oxígeno en la reacción. Ajá. En este caso, el oxígeno que está en el clorato de potasio se comienza a consumir. Bueno, entonces ya nos aproximamos al final, ¿no? De la práctica. Entonces, en este momento en el que la brasa de la astilla de madera ya no se enciende al meterlo dentro del tubo, pues vemos que hemos consumido o agotado el oxígeno producido por la reacción. Ahora procederemos entonces a enfriar el tubo de ensayo y pesarlo nuevamente. Bueno, en este momento estamos haciendo una prueba del dióxido de manganeso, únicamente dióxido de manganeso, sometiéndolo al calor y ver lo que pasa con la brasa. Vemos que no sucede lo mismo. Únicamente el dióxido de manganeso es un catalizador, o sea, nos acelera la reacción. Sin embargo, no participa en la transformación del clorato de potasio. Es únicamente un catalizador. En la práctica de hoy logramos la obtención de cloruro de potasio y oxígeno molecular. En la reacción planteada se propone que se requiere de energía y un catalizador para lograr esta reacción de descomposición. Un catalizador, en este caso el dióxido de manganeso, es una sustancia capaz de favorecer o acelerar una reacción química. Esto quiere decir que el dióxido de manganeso no interviene en la reacción, sino es para solo acelerar el proceso. Es por ello que no aparece ninguno de sus componentes en los productos finales de reacción. También durante esta práctica pudimos comprobar que la reacción libera oxígeno molecular
acercando una vara de madera encendida como de un carbón incandescente, en donde el oxígeno producido reacciona avivando el punto de ignición de la varita, generando una pequeña llama. Los pesos obtenidos durante la reacción están enumerados en la siguiente tabla. P1 es el peso del tubo vacío, P2 el tubo más el catalizador, P3 el tubo más el catalizador más el reactivo de la reacción, P4 el peso del tubo más el producto más el reactivo remanente más el catalizador. Como vemos, con operaciones aritméticas simples podemos obtener el peso del dióxido de manganeso, el peso del clorato de potasio y el peso del oxígeno liberado durante la reacción. A partir de estos datos, ¿es posible saber cuánto clorato de potasio reaccionó? La respuesta es sí. A partir de la estequiometría de la reacción, nosotros podemos llegar a ese resultado. La estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Así, en la reacción propuesta podemos observar que 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno molecular. Esta relación se obtiene ya de la ecuación balanceada. Existe una ecuación que nos relaciona las cantidades físicas de la masa, el número de moles y el peso molecular. A partir de esta relación, nosotros podemos encontrar ya sea el número de moles o la masa del reactivo o del producto que estemos necesitando encontrar. Si nosotros conocemos el peso molecular de cada uno de los compuestos químicos involucrados en la reacción, nosotros podemos encontrar la cantidad de oxígeno liberado y el número de moles de oxígeno liberado. Así, de la resta de P subíndice 4 menos P subíndice 3, obtenemos 0.3062 gramos de oxígeno molecular. A partir de esta masa, nosotros podemos encontrar el número de moles que está relacionada a esta cantidad, la cual es 9.56 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno en la reacción. A partir de una regla de 3, nosotros podemos encontrar los moles de clorato de potasio que reaccionaron en la reacción y los moles de cloruro de potasio obtenidos durante la reacción. Así, podemos encontrar una relación en la cual reaccionaron 6.4 por 10 a la menos 3 moles de clorato de potasio y se obtuvieron 6.4 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de potasio. Ahora bien, a partir de estos datos, ¿es posible saber el rendimiento de la reacción? La respuesta es sí. Nosotros conocemos que se utilizaron 0.9485 gramos de clorato de potasio. De esa manera, y con la relación del número de moles, podemos encontrar que se agregaron 0.0077 moles a la reacción. Sin embargo, a partir de la relación de la cantidad de moles de oxígeno molecular obtenidos durante la reacción, obtuvimos la cantidad de clorato de potasio que reaccionó durante la reacción. Si nosotros relacionamos estas dos cantidades, los moles que reaccionaron de clorato de potasio y los moles agregados de clorato de potasio en la reacción, multiplicado por 100, obtenemos el rendimiento de la reacción. Así pudimos determinar que en esa reacción tuvimos un 83% de rendimiento en la reacción. Bien, esperamos que de la reacción realizada en esta práctica, el tema de estequiometría te haya podido quedar más claro, así como lo viste en clase.